Así es, señor. Hoy, bueno, él estaba desaparecido desde el día 12 de enero prácticamente. Fungía también de trabajador de una de las plataformas, ¿verdad? Volt era la plataforma en la que él trabajaba. No se sabía demasiado de su paradero hasta que, bueno, luego surgió la versión de que este policía podía estar involucrado. Hoy ya lograron detectar también la zona en la que este mismo hombre confesó que habrían arrojado el cuerpo y encontrado el cuerpo. Ahora queda todo un proceso de investigación, todavía muchas preguntas que tenemos, por lo que ya estamos en contacto con el coronel Edgar Servín. Él es abogado militar retirado y especialista en cuestiones de seguridad para abordar esta problemática de la Policía Nacional. No es la primera vez que un uniformado se ve involucrado en un hecho delictivo. Esta vez estamos hablando de un asesinato. Se han dado cuestiones de comprometedoras también con respecto a algún tipo de robos, complicidad con hechos delictivos también, por lo que queremos ahondar un poquitito más de qué es lo que está ocurriendo en las filas policiales. Coronel, muchas gracias por atendernos, muy buenas tardes y bienvenido a la jornada. Buenas tardes, Gabriela. Entiendo que Elio está contigo. Yo no los estoy pudiendo ver, no sé si ustedes pueden verme. Ahí te vemos ya, coronel, perfectamente. Y te escuchamos muy bien también. Ok, perfecto. Fantástico. Fantástico. Estoy quedo atento buenas tardes para ustedes, para la teleaudiencia, y quedo atento a cualquier aporte que podamos dar al respecto, ¿verdad? Bueno, coronel, estábamos mencionando, Elvio nos estaba contando un poco el desenlace terrible que tuvo la desaparición de este joven militar. Un policía nuevamente es el sospechoso, de hecho, autor confeso, ¿verdad?, hasta el momento de este terrible crimen. Y queremos hablar con usted por ello de lo que tiene que ver un poco con la forma en la que se ven involucrados tantos policías, al menos en los últimos años, me animaría a decir en las últimas décadas incluso, en hechos delictivos. ¿Por qué se da esto? ¿Tienen algún patrón en común o qué podría estar pasando? Por eso tantas personas que se meten a la policía terminan estando del lado completamente incorrecto de la historia. Bueno, yo creo que el debate hay que llevar más por el lado científico, por el lado forense, involucrar aspectos relacionados con la sociología, antes de que hacer una calificación social que correspondía más a una cuestión relacionada con los años 50 del siglo pasado, en donde a determinado tipo de castas le atribuíamos determinado tipo de hechos punibles, ¿verdad? Yo creo que la cosa no va por ahí. Lo escuché hoy al doctor Delfino, lo escuché a los investigadores, y el propio cuerpo cuyo integrante practica este hecho tan atroz es quien resuelve finalmente con los nuevos medios modernos, técnicos y científicos, la resolución del problema, ¿verdad? Empiezo por el final de la respuesta, ¿verdad? De entrada. Yo creo que hay un paulatino deterioro en el cuerpo de oficiales de las fuerzas públicas. Hace varios años atrás ya, un excomandante del ejército me decía, cuando era instructor de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, me decía: veo con preocupación el deterioro que existe en el cuerpo de oficiales del ejército, ¿verdad? Como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se nutren de elementos de personas que están insertas dentro de la propia sociedad, yo creo que ese fenómeno vamos a ver recurrentemente en el futuro. Esto no va a ser una cuestión nueva, sino que va a ser una cuestión que probablemente se vaya replicando. ¿Y por qué? Y quizás haya causas sociales. Es un fenómeno que yo no lo tengo muy bien estudiado, porque estoy muy abocado a nuevas funciones, a nuevas tareas ahora. Pero sí te podría decir una gran masa de jóvenes de desocupados que ingresan a las fuerzas de seguridad, llámese de defensa o de seguridad, para tratar de obtener un empleo sin tener ninguna vocación específica al respecto, ¿verdad? En primer lugar. Es decir, que de alguna u otra forma nuestros débiles sistemas de control están incorporando marginales que después seguramente por esa falta de sedazo pueden llegar a ocupar altos mandos dentro de la organización. En primer lugar. En segundo lugar, hay 4 clústeres que sostienen a la economía paraguaya. Y una de ellas es la informalidad y los crímenes organizados, los criminales organizados, mejor dicho, ¿verdad?
Yo le hablaba a un grupo de oficiales de muy alta graduación de la Policía Nacional meses atrás, de la siguiente manera: ustedes hacen negocio con marginales y a la noche estos marginales le están matando a sus propios subordinados, a otros ciudadanos, a otros transeúntes que están participando de la vida cotidiana del país, ¿verdad? Quizás no sea una cuestión de falta de autoridad o liderazgo del mando propio de la institución, sino que sea un problema específicamente nuestro, de nuestras sociedades. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Y probablemente, como dicen los filósofos, el problema sea trascendente, que esté inserto dentro de la propia sociedad y no hay una solución al respecto. Entonces la cuestión va a migrar, se van a buscar nuevos métodos, nuevas soluciones, nuevas estrategias, nuevas políticas públicas, pero normalmente el crimen organizado, sea individual o sea colectivo, va migrando y va buscando nuevas formas. Acuérdense que en la jungla social o en la jungla de la selva, los animales más fuertes van mutando de forma, de posición y de liderazgo, ¿verdad? En relación a este crimen en particular, atroz, por cierto, tradicionalmente hay 6 causas de muerte o 6 causas de asesinato o de atentado, ¿verdad? Están los problemas psicológicos, los problemas personales, las causas mercenarias, están las causas tribales o ideológicas y están las causas económicas. La gente mata por dinero. Yo creo que tendríamos que ser muy prudentes para tratar de individualizar cuál es o cuál fue el motivo o el móvil que le indujo a este suboficial de la policía, sí, Oliver, para cometer tan atroz crimen, ¿verdad? Sí, de hecho que todavía ni siquiera nosotros nos animamos a especular cosas que ni siquiera hipotetizan los investigadores al respecto. La mirada que quería ponerle en perspectiva es la consideración que usted puso al inicio justamente. Jóvenes, muchos de ellos tal vez sin la vocación de querer ser policía, ingresando a un instituto de formación en busca de su primer sueldito. Y a partir de allí, conociendo la historia de algún conocido, que entre comillas se fue armando económicamente, torciéndose por el camino, se mete en las instituciones policiales a buscar tener un puesto dentro de las filas policiales. Lo que yo le quería, con ese panorama, consultar es si los planes de formación son capaces de revertir esta situación socioeconómica de esta gente que entra por eso, o si falta que sea más rigurosa para decantar a aquellos que tienen ese pensamiento para ingresar. Bien, en mi época al menos, cuando ingresamos al entonces colegio militar, los programas de ingreso eran muy rigurosos, muy selectivos, y nosotros pasamos por una serie de sedazos para poder ser admitidos, ¿verdad? Hago mías las palabras de alguien, creo que no salimos tan mal. De alguna u otra forma, el problema adquiere un cariz notable con este tipo de hechos específicamente, ¿verdad? Y este resultado de este chico que se recibió hace poco tiempo me da a mí claramente la pauta de que él pasó todos los sedazos sin que los órganos de control interno se hayan percatado de su perfil. Hoy yo lo estuve escuchando al comisario de la comisaría 24, al superior directo de este chico que creo que asumió hace pocos días, de que tienen un régimen de trabajo de 8 días y 8 días ellos desaparecen, van a su casa, ¿verdad? Sí, así dijo. Si el Estado moderno, el Estado de bienestar, perdió el control social sobre sus ciudadanos, imagínense lo que va a hacer un pobre líder o jefe militar o policial para poder contener o controlarle a toda la tropa, ¿verdad? Es un tanto complicado eso, ¿verdad? Si vos me preguntás cuál podría ser la solución, me remonto a mis tiempos de oficial del regimiento escolta presidencial, cuando ya había hechos de este tipo y había chicos que se metían en aspectos relacionados con el consumo de estupefacientes o cosas por el estilo. Entonces le dije yo a mi superior de ese entonces, ¿por qué no damos clases, instrucciones? Hacemos una escuela aristotélica y en sus ratos libres que practiquen deportes y le introduzcamos dentro de lo que son las ciencias humanas, ¿verdad? Entonces que voy a tener un mejor producto, porque este chico le está cuidando nada más y nada menos como presidente de la República, ¿verdad? Así fuimos subsanando esa cuestión en ese momento, ¿verdad? Yo perdí contacto con el cuerpo de oficiales, suelo hablar ya con los altos mandos y muchos de ellos están retirados. Y me cuentan casos que son realmente preocupantes en relación a aspectos disciplinarios y a aspectos relacionados con deterioro de la salud física, la salud mental.
Y de alguna u otra forma, en los cuerpos armados, esa situación son situaciones de límite que tienen que estar bajo control, porque de alguna u otra forma siempre el comandante es responsable por los hechos y los actos de sus subordinados. Justamente dentro de este contexto está también el mensaje en el cual bajan líneas muchos jefes policiales a los subordinados a través de la corrupción, dando órdenes, diciéndole, bueno, vos te vas a ir a tal farmacia a custodiar, vos te vas a quedar con la patrullera cerca de tal tienda de conveniencia, de tal supermercado o de tal estación de servicio. Hay una bajada de línea muy perniciosa también en la formación que ellos tienen mirando esos modelos. Y es lo que te dije, ¿verdad? Si es que la propia fuerza actúa cooperando, digamos, con estos clústeres socioeconómicos liderados por criminales organizados, como oficinas de recaudación no podemos esperar mucho, ¿verdad? Aquí yo creo que tiene que haber un liderazgo prístino, un liderazgo basado en ética y sobre todo con mucho compromiso con la institución o con la sociedad. En Latinoamérica hay instituciones en donde hay profesionales muy formados, de mucho nivel, que ganan relativamente poco para el gran nivel de inversión académica, intelectual, física y laboral que ellos le han imprimido a su carrera dentro del servicio público. Y la institución con poco dinero, con poco presupuesto, funciona, pero perfectamente, perfectamente. Y hurgando un poco del por qué esas instituciones funcionan así, vos te das cuenta de que hay un compromiso con su institución, ¿verdad? Hay mucho compromiso social. Es decir, de alguna u otra forma las personas se sienten identificadas con su institución. Por ello es que los índices de delincuencia, de criminalidad en esos institutos públicos, en esas entidades públicas, son bajos y prácticamente inexistentes, ¿verdad? La ética y la moral indudablemente constituyen elementos por demás importantes, sobre todo cuando estamos tratando con ciudadanos aforados y armados. Pero este tipo de hechos punibles vos no ves solamente en las fuerzas de seguridad ni en las fuerzas públicas, vos ves por todos lados, ¿verdad? En diferentes tipos de instituciones hay delincuentes con guantes blancos. Y cuando hablas de cuestiones de ética y de moralidad, coronel, en la cuestión formativa, situaciones que uno puede suponer que por ahí no se estarían estableciendo de la forma correcta, o qué es lo que está sucediendo. También con respecto al seguimiento psicológico o el análisis psicológico que deberían de tener estas personas, porque usted lo dijo, son personas armadas que deben de estar al cuidado de la ciudadanía. Y finalmente tenemos cuestionamientos que se podrían dar, ya que hay casos de gatillo fácil. No se puede hacer una generalización, pero algún tipo de quiebre está teniendo la institución. ¿Por eso se dan este tipo de situaciones también? ¿O qué es lo que puede ser el punto de inflexión allí dentro? Yo creo que al finalizar, al culminar el estado de bienestar, con la caída del muro de Berlín, yo siempre tomo como referencia ese hecho ese hecho histórico. El muro de Berlín oficialmente cae el 9 de noviembre de 1989, ¿verdad? A partir de ahí Estados Unidos baja la cortina, traslada su centro de operaciones en otro lado, ¿verdad? Mira al mundo de otra manera, se relaciona con el mundo de otra manera. Y en Latinoamérica nosotros, sobre todo en Paraguay, nos quedamos como un poco indemnes, indefensos para saber qué tipo de políticas públicas íbamos a aplicar en ese momento a partir del 90 en adelante, ¿verdad? El estado de bienestar produjo un estado más seguro. Entonces yo me voy a lo que dice Jürgen Habermas. Si quieres libertad, tienes que prepararte para tener menor seguridad. Pero si quieres mayor seguridad, prepárate para tener menor libertad. Esa es la señal de nuestros tiempos. Y con respecto a la cuestión psicológica, coronel, ¿eso se conoce en cuestiones en las bases militares, en las bases policiales también? ¿Se hace algún tipo de análisis, algún tipo de seguimiento? ¿Hay personas profesionales a disposición de los estudiantes y ya luego de los profesionales en el día a día como para que ellos puedan recurrir a estas personas? De mis tiempos sí, había. Yo creo que ahora, hablo del caso particular del ejército, disculpe que lo mencione, ¿verdad? Pero en el ejército paraguayo yo creo, tengo entendido que están aplicando constantemente ese tipo de... Hablo del ejército porque es la fuerza que conozco, ¿verdad?
Coste que lo conozcan los comandantes de fuerza, que me parecen líderes pero extraordinarios. Pero en el ejército yo sé que aplican ese tipo de criterios, sobre todo para la selección del personal que de alguna u otra forma puede ir a operar en el norte. Cuando nosotros trabajamos sobre la ley que creo, lo que se conoce como la FTC, el CODI, en un momento determinado, repito lo que dije en varias entrevistas, al ministro de Defensa le dije, esta ley va a permitir desarrollar liderazgos distintos y va a poder solucionar, quizás en un futuro cercano, parte del problema. Nosotros estamos disfrutando de alguna u otra forma, por decirlo de algún modo, de la prácticamente culminación del conflicto con respecto a los problemas que hay allá, ¿verdad? Solo que esa solución lleva al descubrimiento de otro problema, del empoderamiento del crimen organizado que sube en una escala superior por encima del crimen organizado. Yo visité varias veces el CODI, por ejemplo, en los últimos meses, en los últimos años, ¿verdad? Y realmente el trabajo profesional que llevaron adelante esos muchachos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fuerza Aérea Armada, sin un conglomerado, me permite entender que la salud mental de esas personas alcanzaron un nivel óptimo, pese a estar sometidos a presiones y a estrés muy fuertes de rendimiento, ¿verdad? Consecuentemente, si me preguntas si se aplica o se aplicó, digamos, estudio psicológico para toda esa persona que estuvieron involucrada, operando en territorio civil, por decirlo de alguna forma, con un enemigo inmerso dentro de la población, en donde ellos fueron haciendo un trabajo así fino, quirúrgico, sí me permite decirle que están haciendo ese trabajo en estos momentos. No sé en los programas de admisión de las diferentes fuerzas públicas, no lo sé. ¿Alguna vez, coronel, un ministro del Interior dijo, las fuerzas policiales tienen 1/3 de lo que necesita el país? Esa necesidad que principalmente está muy restringida por la cuestión presupuestaria, tal vez hace que a la hora de seleccionar a los nuevos efectivos como que tengan muy grande la puerta abierta, se abren mucho las compuertas para recibir a todo aquel que viene, no importa si tiene vocación o no. Por eso yo insisto con los filtros que son necesarios para saber que alguien no la tiene, y por más que se esté necesitando tal vez año a año un determinado número de futuros policías, no se le permita tener un arma, no se le permita encargarse de la seguridad ciudadana. Bueno, sería muy irresponsable de mi parte tener que responderte, Elvio, porque no tengo el diagnóstico de cómo está funcionando la Policía Nacional ahora, ¿verdad? De alguna u otra forma sería interesante tener el diagnóstico para saber cuál es la cualidad del talento humano, qué recursos materiales y qué tecnología disponemos, ¿verdad? Siempre esto va a ser un desafío porque dentro de los desafíos sociales propiamente dicho, los objetivos que se propone un Estado para tratar de solucionar problemas como estos, es muy dinámico todo, ¿verdad? Y si vos no partís de un diagnóstico prospectivo, de un diagnóstico situacional y real, no vas a poder nunca concatenar los procedimientos con una acción propiamente dicha, ¿verdad? Entonces como que no tenés futuro. Tenés que trabajar sobre la base del diagnóstico para construir políticas públicas. Y para ir cerrando, coronel, preguntarle un poco con respecto a cuestiones que se comentan, cuestiones que son de opinión, no sé, que uno ve de repente en redes sociales cuando se dan este tipo de casos y uno ve que hay alguien de las fuerzas policiales involucrado en un hecho así, en un asesinato, en un robo o algo que tenga que ver con un crimen. Y se dice, son tan malos los salarios y tienen tantos días libres que se ven obligados prácticamente a involucrarse en otro tipo de situaciones. Cuestiones que se mencionan de alguna forma con respecto a la paga, que por ahí no es la ideal, que se le da a los uniformados, y dicen, ¿y cómo no van a buscar otras cosas? Se dice también con respecto a las personas que trabajan como guardia cárceles y en otros casos también que terminan viéndose involucrados o seducidos de por ahí en ganar un poco más de dinero. ¿Cuánta verdad podría haber en este tipo de situaciones? Porque ahí volvemos a la ética y a la moral, ¿verdad? El mantenimiento de la dignidad humana, viendo la muerte de este chico, creo que está trabajando en una plataforma de transporte. Él trabajaba para mantener su dignidad, ¿verdad? Para tener una mejor calidad de vida, aumentar su ingreso lícitamente. Yo conozco de oficiales de las Fuerzas Armadas que trabajan en consultoría, en mi caso, en docencia,
ejercicio profesional de sus profesiones universitarias, y de otras formas cuyos ingresos les sean lícitos y le permitan tener una vida digna, ¿verdad? Incumbe o importa mucho ahí el concepto que uno tenga de la vida y cuál es su criterio para poder ganar dinero, ¿verdad? Se puede ganar perfectamente, lícitamente, fuera del horario de actividad, ¿verdad? Eso sí, hay que reconocer, la Policía Nacional es una institución que está profundamente inficionada por la corrupción. Y de alguna u otra forma, un liderazgo positivo, un liderazgo emergente y un liderazgo sobre todo basado en ciencia puede, de alguna manera, tratar de solucionar este problema que es cíclico. Pero no se olviden de este criterio que acuñan, de este concepto que traen los filósofos siempre cuando un problema es irredimible o no tiene solución. El problema es trascendente y está dentro de la propia sociedad. Bueno, coronel, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por ampliar un poco más el panorama con respecto a esto, con respecto también a la forma en la que están constituidas nuestras fuerzas y también algunas debilidades que son innegables dentro de las mismas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, ha sido un placer. Bueno, el coronel Edgar Servín, abogado militar, también hablando un poco sobre este caso terrible que se dio con la muerte de un joven militar en manos aparentemente de un policía.